Entonces vamos a ver ahora lo que corresponde a la fisiología intestinal, empezando desde la primera parte, en este caso, que corresponde a la cavidad oral. Primero vamos a analizar en este caso el tema de las secreciones, ¿ya? La primera secreción que va a encontrar en este caso, por ejemplo, los alimentos, ¿cuál va a ser? La saliva. Entonces, vamos a empezar en este caso con la saliva. La saliva en este caso va a ser secretada por unas células que van a tener esta configuración, unas estructuras que tienen una configuración así más o menos. Entonces, estas de acá vamos a tener así más o menos. De células, ¿ya? Vamos a tener primero, por ejemplo, este es un ácido, ¿ya? Entonces, o ácido, ¿ya? Ácido, así es. Entonces, este de acá va a contener a unas células que se conocen como las células acinales. En el caso, por ejemplo, estas son las células acinales, mientras que acá van a estar ubicadas las células, ¿cómo se llaman? El Constanzo lo llama células verticales. ¿Por qué? Porque esto en este caso va a ser el conducto. ¿Qué tipo de secreción va a ser la saliva? ¿Exocrina o endocrina? Exocrina, ¿cierto? ¿Ya? Entonces estas células, en este caso acinales, se van a clasificar en este caso en dos tipos. Células acinales, que van a ser las mucosas, y células acinales serosas. Esos dos tipos en este caso de células, mucosas y serosas. Listo, y básicamente, por ejemplo, de acuerdo a esto, las glándulas salivales se van a distinguir en dos tipos. Vamos a tener las glándulas, en este caso, que van a glándulas salivales. ¿De qué tipo? Serosas y mixtas. ¿Ya? ¿Por qué no hay exclusivamente mucosas? ¿Ya? Entonces estas mixtas van a ser ¿de qué tipo? Van a ser serosas y mucosas. Listo. Entonces estas serosas principalmente ¿qué van a secretar? ¿Y en qué se van a diferenciar de las mixtas? La glándula serosa en este caso, ¿cuál es el ejemplo típico? La glándula parótida. ¿Ya? Acá vas a tener la glándula parótida. Listo. De estas mixtas vas a tener dos. La submaxilar, antiguamente submandibular, y la otra es en este caso la sublingual. Ya saben, ya los conductos, glándula parótida, esteno o estense, submaxilar, submandibular, la de Wharton, y la sublingual, la de Revilius. ¿Ya? Entonces, esta de acá ha sido pregunta en el 2001. Decía dónde desemboca o a nivel de dónde desemboca el conducto de esternum o de estense. A nivel del segundo molar. Había otra clave que era segundo premolar. La clave es segundo molar. ¿Ya? Listo. Entonces estas serosas van a tener básicamente, ¿por qué son serosas? Porque principalmente van a secretar en este caso acuosa, ¿ya? Secreción acuosa. ¿Pero por qué? ¿Y qué van a tener esta secreción acuosa en alto contenido? La enzima, la alfa-amilasa salival, y a la alfa-amilasa salival también conocida como la tialina. Listo, la alfa-amilasa salival o tialina. Mientras que las mixtas, en este caso, van a secretar moco. ¿Ya? Otro componente importante de la saliva va a ser un anticuerpo. La inmunoglobulina de tipo A. La inmunoglobulina en este caso de tipo A también es importante. ¿Qué más hay en la secreción en este caso de mixta? Por ejemplo, iones o electrolitos como litos, ya principalmente.
Ahora vamos a ver cómo el flujo sanguíneo, la variación del flujo sanguíneo en la glándula, cada una de las glándulas se determina en condiciones diferentes. ¿Ya? Entonces, hasta ahí vamos a ver. Mira, y acá, en este caso, nosotros vamos a encontrar unas células especializadas que están tanto en los ácidos como acá, en los conductos estriados. Van a ser, en este caso, células mioepiteliales. Entonces, ya vamos a analizar acá. Ya puede. Ya, entonces estas células mioepiteliales. En este caso, tú sabes que ¿en qué se diferencia una glándula salival de una glándula gástrica? Principalmente en su mecanismo de regulación o con relación al mecanismo de secreción. La glándula, en este caso salival, solamente recibe regulación autónoma, no recibe ningún tipo de regulación endocrina, ni paracrina, ni nada, solamente autónoma. ¿Ya? ¿A través de qué nervios? Ya lo habíamos visto. La parótida, a través del nervio craneal, del gloso y principalmente estas dos de acá, a través de los nervios, en este caso del nervio craneal número 100, ya habíamos visto en cuerda del tímpano, a través de fibras aferentes viscerales especiales. Estas dos. Ya está. Listo. Y la glándula parótida, esto de acá, la inervación proviene del núcleo salivatorio inferior. Y esto de acá, del núcleo salivatorio superior, corresponde en este caso al origen de las neuronas preganglionares del 7 del núcleo salivatorio superior y el núcleo salivatorio inferior de las neuronas preganglionares del nervio craneal número 9. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué pasa? Mira, esta inervación, en este caso autónoma, ya esta inervación autónoma principalmente va a inervar tanto a las células fetales y a las células, en este caso, acinadas. Acá tú vas a analizar principalmente estos iones: el potasio, el ion bicarbonato, el ion, en este caso, sodio, y el ion cloruro. ¿Ya? Esos son los principales. Y ahora vamos a ver el mecanismo de bombas. Luego vamos a ver, por ejemplo, mire, acá se produce la saliva inicial. En esta parte, solo en el ácido, se produce la saliva inicial. ¿Qué es la saliva inicial? Es una, en este caso, es una solución del tipo isotónica. Cuando va por acá, por el conducto, va a sufrir ciertas modificaciones que al final, en un flujo sanguíneo normal, se vuelve hipotónico. Todo esto con relación al plasma sanguíneo, ¿ya? Ahí principalmente. Entonces, mire, la saliva inicial es isotónica y la saliva final va a tener, en este caso, modificada hipotónica, ¿ya? Y acá entra en juego el flujo sanguíneo. Entonces, vamos a ver por acá el flujo sanguíneo. Entonces, mira, algo importante también acá es que generalmente en todos los órganos la inervación simpática con la parasimpática son opuestas. En las glándulas no, más bien son sinérgicas, ¿ya? Se van a actuar de manera que van a potenciar, en este caso, la secreción de la glándula. Vamos a ver, por ejemplo, ahí también hay una enzima, ya una enzima como la alfa-amilasa, pero por acá también hay una calicreína. ¿Ya? Esta calicreína, ¿qué va a hacer? Mira, esta calicreína, por ejemplo, va a hacer lo siguiente: va a transformar el cininógeno en bradicinina, también conocida como la bradiquinina. Desde acá en adelante, por ejemplo, en este caso, ya sea la enterocinasa, por ejemplo, que se encuentra a nivel, o es una de las enzimas de ribete en cepillo, también lo vas a conocer como enteroquinasa. Siempre se cambia sinasa, quinasa, es lo mismo, ¿ya? Hacen referencia a los mismos. Entonces, acción de esta enzima básicamente es la vasodilatación. Entonces, ¿qué hace esto? La vasodilatación obviamente aumenta el flujo sanguíneo. Y mira,
Por ejemplo, si se secreta más saliva, va a haber más calicreína, se va a dilatar más, va a haber más flujo sanguíneo que llega. Entonces, ¿qué se va a producir? Más saliva, más flujo sanguíneo, más saliva, más flujo sanguíneo. Es un mecanismo de retroalimentación de tipo positivo. ¿Ya? Ahí. Listo. Entonces, ahí está. Ahora, vamos a ver acá principalmente el flujo sanguíneo. El Costanzo da valores más o menos exactos, ya, por ejemplo, de 4 mililitros por minuto y menor a 1 mililitro por minuto. En este caso, por ejemplo, cuando vamos a ver flujos, a esto se le va a denominar flujo alto, y a este flujo, en este caso, bajo, flujo bajo. Esto hace referencia al flujo sanguíneo, ¿ya? Entonces, mira, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el flujo de sangre a nivel de las glándulas salivales es demasiado elevado, de 4 mililitros por minuto? No sé, en este caso, la saliva no tiene tiempo, estas células, en este caso ductales, no tienen tiempo de transformar la isotónica en hipotónica. La consecuencia es que la saliva simplemente es isotónica. Mientras que cuando hay un flujo, que en este caso es lo normal, un flujo bajo, por ejemplo, vamos a ver que la saliva, que inicialmente es isotónica, se vuelve hipotónica, con relación al plasma sanguíneo, ¿ya? Entonces eso es principalmente ahí. Listo. Ya. Ahí va. Entonces, de acá viene la inervación, en este caso parasimpática. La inervación parasimpática y simpática se va a distribuir en estas células y en estas de acá. ¿Para qué en este caso te sirven las células mioepiteliales? Una contracción parasimpática o una estimulación parasimpática que ocasiona la contracción de estas células mioepiteliales porque tienen propiedades contráctiles. ¿Eso qué hace? Acelera la secreción de citocromo. Ese es el mecanismo. Entonces, ahora vamos a ver, por ejemplo, acá. Para el sistema nervioso, en este caso parasimpático, en el caso de las glándulas salivales, vamos a tener los receptores muscarínicos del tipo M3. Entonces, estos receptores muscarínicos del tipo M3 van a estar, en este caso, asociados a una proteína G. O sea, que va a depender de quién, de la guanosina difosfato. Entonces, esa proteína G es del tipo G-alfa-Q, ¿ya? Entonces, esta de acá, nosotros vamos a ver, por ejemplo, esta de acá, la subunidad alfa-Q, cuando se une en este caso al GDP, este va a formar un complejo y este complejo se va a encargar de activar una enzima. En este caso se conoce como la fosfolipasa C. ¿Ya? La fosfolipasa C. Por acá lo puse. La fosfolipasa C. Acabo de trabajar con abreviaturas, no me diga pues. Ya está, entonces la fosfolipasa C, esta de acá, esta fosfolipasa va a estimular, en este caso, o va a convertir, en todo caso va a convertir esto de acá. Va a convertir esto de acá en IP3, pero a la vez se forma el diacilglicero. Entonces, el IP3 se conoce como inositol trifosfato. Ya si quieren llamarlo específicamente, es el inositol 1,4,5 trifosfato. Listo. El otro, este de acá, es en este caso, se llama PIC2, que es en este caso, este es el fosfadiinositol 4,5 bifosfato. ¿Ya? Esto de acá, entonces lo convierte ahí principalmente este de acá en estos dos. Ya sabes, igual que en la unidad anterior, por ejemplo, de cardíaco, que hacía el IP3, en este caso aumenta la concentración de calcio intracelular. Y el calcio siempre, cuando aumenta, existe una secreción. ¿Ya? Entonces, básicamente ese es el mecanismo. Entonces, ya sabes, los receptores tipo M3 parasimpático a nivel de las glándulas salivales. ¿Ya? Listo, ahora los receptores en este caso para el sistema nervioso simpático. No te olvides que los dos actúan de manera sinérgica, ¿ya? Y no tienen regulación ni endocrina ni paracrina, solamente autónoma.
Los receptores en este caso del tipo simpático van a ser de dos tipos, alfa y beta. Son los receptores adrenérgicos. Específicamente no he encontrado este tipo, pero básicamente dicen que la sensibilidad es mayor para los beta. ¿Ya? La sensibilidad en este caso es mayor para los beta. Listo. En esa parte, y los receptores beta en este caso están asociados a una proteína G, pero en este caso es la G-alfa-S. ¿Ya? Esta G-alfa-S lo que va a hacer en este caso es estimular a una enzima, a la adenilciclasa. Bueno, sí lo llama el LICA, pero en otros está como la adenilatociclasa. También lo llama así, la adenilatociclasa. Ya es lo mismo. Entonces, ¿qué hace esta enzima? Básicamente transforma el ATP en adenosín monofosfato cíclico más pirofosfato. Que al final, por la fosfatasa alcalina, va a ir a dos iones fosfato inorgánicos, y esto es lo que te sirve. ¿Por qué? Porque este va a ir en este caso a la proteína sinasa del tipo A, y finalmente también aumenta la concentración de calcio. Y estimula igual la secreción. ¿Ya? Listo. Entonces eso está. ¿Ya? Listo. Ya. El mecanismo en este caso de bombas. Las células ductales van a tener una configuración más o menos así. Ya las células ductales. Entonces siempre por acá vas a tener el borde luminal. Esto siempre lo vas a ver, ¿ya? Incluso desde acá en adelante lo vas a ver en renales, todo. Borde luminal cuando hay hacia la luz, ¿ya? Borde luminal. Luminal o apical lo llaman. Vasolateral o basal y paracelular, porque por acá va a ir el transporte paracelular. Entonces, en esta parte de acá nosotros vamos a tener la existencia de tres bombas. Siempre en la membrana vasolateral va a estar la de la bomba, en este caso de sodio, potasio, ATP, ASA. La actividad ATP-ASA lo tiene en la subunidad. Luego en este caso vamos a tener esto, ¿ya? Y por acá también va a ir el ion, va a haber canales en este caso para el cloruro. Y de acá todos van a hacer transporte del tipo secundario. Transporte activo primario, transporte activo secundario, ¿ya? Entonces en este caso, por ejemplo, nosotros vamos a tener por acá, por ejemplo, vamos a tener dos bombas, una que en este caso sea, por ejemplo, la bomba de ion bicarbonato, por ejemplo, bicarbonato, que se intercambia con el cloruro. El cloruro viene por acá y sale. Luego vamos a tener en este caso, por ejemplo, estos de acá. Ya en este caso, por ejemplo, vamos a tener por acá lo que vendría a ser en esta parte los intercambiadores de hidrógeno con potasio y los intercambiadores de hidrógeno con sodio. Entonces, en esta parte, por ejemplo, de acá vendría el sodio y de acá el hidrógeno. Luego, en este caso, por ejemplo, de acá el hidrógeno y finalmente de acá el potasio. De esa manera es que, mira, al lumen, ¿quiénes están yendo? El bicarbonato y el potasio. ¿Cuáles son los iones más abundantes en la saliva? Esos dos, ¿ya? El bicarbonato y el potasio. Ya está. Listo, entonces eso básicamente. El resto va a ir por acá, ¿ya? El resto va a quedarse ahí principalmente. Y el sodio, por ejemplo, sale por esta bomba de acá. Listo. Luego vamos a tener, por ejemplo, ya, ¿qué más? Ya lo vimos, el mecanismo de regulación simpático, parasimpático. Ya. Esto es un reflejo condicionado también, ya, del condicionamiento clásico de Pavlov. También produce la salivación. Produce la salivación, ya está. ¿Alguna pregunta sobre glándulas salivales? ¿Algo más? También hay disociación en la saliva, ¿ya? También hay disociación en este caso en la saliva. Ya también hay disociación. Entonces, miren, esta parte de acá, ya miren, solamente el sodio con el
potasio es transporte activo primario. Todos los demás iones son transporte activo secundario. ¿Ya? Entonces eso nada más es. Acuérdense que no está regulado si les coloca. Me olvidé del síndrome. Por si acaso, hay una enfermedad que afecta a las glándulas salivales y se conoce como síndrome de este síndrome de acá es del tipo autoinmune. Se puede en este caso crear anticuerpos que destruyan a las propias células, en este caso acinares, de las glándulas salivales. Pero también puede ser, o sea, en realidad puede ser una enfermedad autoinmune primaria, porque se produce solita, o una enfermedad como consecuencia de una enfermedad autoinmune sistémica, como por ejemplo la artritis reumatoide. O sea, la artritis te puede dar artritis reumatoide, pero luego, ¿a quién incluye? Al síndrome, ¿ya? Sí, también. Incluye en este caso la conjuntiva de los ojos y también la mucosa. Por eso es serostomía. Boca, sí. Serostomía. Listo. La serostomía es boca. Sí. Listo. Ya por si acaso, por ejemplo. Solamente eso está en este caso una configuración más o menos estructurada y hay 4 capas del tracto gastrointestinal. Se lo conoce como tracto digestivo o tracto gastrointestinal. ¿Ya? Si te gusta más digestivo, depende de cómo te guste. sanguíneo alto, ¿qué tipo de saliva se produce? Isotónico. ¿Y si hay bajo? Hipotónico. Estimula la PKC, a la proteína sinasa del tipo C. La de miliciklase es la que lo, a la PK, la proteína sinasa del tipo C. Entonces, por ejemplo, si tú tomas un beta bloqueante como el propanolol, ¿qué pasaría con la saliva? Disminuiría su no te ocasiona daño, pero por ejemplo, vamos a tener nosotros esto en uno que esté en plasma y en otro, en este caso, que esté, por ejemplo, la saliva, una saliva. Entonces, mira, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el plasma va a tener, por ejemplo, 4 en este caso partículas de soluto. Entonces, para que la saliva sea isotónica, ya mira, para hacerlo más fácil, en el plasma generalmente la concentración en este caso de bicarbonato, ¿cuánto es? Hoy hay es de 24 mili equivalentes por litro. Entonces, para que la saliva sea isotónica con el plasma, ¿cuánto tiene que ser la concentración de bicarbonato? 24. Pero si es hipotónica, ¿qué tiene que pasar? Tiene que ser menor concentración de soluto. Entonces, esto es con relación siempre al plasma, ¿ya? Porque en este caso, por ejemplo, la osmolaridad y la osmolaridad siempre se tiene como referencia para los líquidos extravasculares, se tiene como referencia siempre intravascular. Acá vamos a tener la configuración general del tracto gastrointestinal. Esto de acá no quiere decir que todas las partes van a ser
iguales, pero siguen ese patrón, ¿ya? Entonces, acá por ejemplo el tracto en este caso gastrointestinal o tracto digestivo va a tener tres capas principales. La más interna, ¿cuál es? La mucosa. La mucosa está constituida principalmente por ¿qué tipo de epitelio? Bueno, depende, ¿ya? Ajá. ¿En el esófago qué? Plano estratificado normal. Es epitelio plano. Bueno, en algunos textos a esto lo llaman escamoso. Plano, en este caso poliestratificado. En algunos textos lo llaman estratificado. Epitelio plano poliestratificado normal lo llaman. Normal o también no que también contiene en este caso células caliciformes, secretoras de moho. Esas están en todo el tracto digestivo, sin excepción, ¿ya? Listo. Y ahí en el estómago, y ahí si hay epitelio, sí, simple, cilín. ¿Ya? Por eso va a variar de acuerdo a eso. Entonces, generalmente está formado por epitelio. Entonces, en este caso, por ejemplo, la mucosa, ¿ya? La mucosa, ¿cuál es su principio, su primera función? Protección. Segunda, secreción y absorción a nivel del intestino, ¿ya? Y secreción también, porque vamos a ver las hormonas que vas a generar de esto. Entonces, esa es la mucosa. En la parte de la mucosa, ¿ya? La mucosa está sobre ¿quién? Sobre su lámina. Exacto. Esto de acá es tejido conjuntivo del tipo laxo, también conocido como areolar. Listo. Entonces esta lámina propia, en la parte externa de la lámina propia, ya porque vamos a ir así, estamos de adentro hacia afuera. Listo, ya vimos en este caso, por ejemplo, la mucosa, luego viene en este caso la lámina propia de la lámina propia. La lámina propia es tejido conjuntivo laxo o areolar. ¿Qué contiene? Contiene aquí ganglios linfáticos. Exacto. Ya las placas de Peyer están en relación con la lámina propia a nivel, en este caso, del intestino. A nivel del intestino. Los ganglios linfáticos, principalmente ya en la lámina propia. En la parte externa de la lámina propia vamos a encontrar una capa de músculo liso. ¿Ya? En la parte externa. Es la exacto, la muscularis. También en algunos textos lo conocen como la muscular de la mucosa. Función. Para la secreción de las glándulas y la contracción. ¿Cómo? Para la secreción de las glándulas. Secreción de las glándulas. Para La primaria. Permitir en este caso la formación de pliegues en el tracto gastrointestinal, pliegues mucosos, ya la muscularis mucosa. Listo, entonces luego vamos a ver la 2. La 2 es la submucosa. También es tejido conjuntivo o tejido conectivo. Pero ahora esta va a ser muy vascular. También en este caso contiene ganglios linfáticos. Y contiene células nerviosas que van a formar el plexo submucoso o de Meissner. Listo, mira. Acá te decía, ¿qué regula? Este de acá es el que regula el flujo vascular y la secreción. ¿Ya? Entonces ya estamos, acá está
intestino va a contener también, por ejemplo, el quinífero central. ¿Ya? El quinífero central. ¿Qué es importante? ¿No? El quinífero central es más o menos por acá un capilar linfático. ¿Por qué? Porque por ahí van a absorberse ¿quiénes? Las grasas o lípidos. Ya así, en forma de grasas, así no es. Ya más adelante lo vamos a ver. Se van a absorber en forma de monoglicéridos o también ácidos grasos. ¿Ya? De ahí no, a la circulación cortal no. Estos van en este caso por el conducto torácico. Después llega a la circulación sistémica. Listo. Pero esos son los ácidos grasos de cadena larga, porque los ácidos grasos de cadena corta sí entran en la circulación cortal. Cadena corta y hay otros de cadena larga. Los de cadena larga van por acá y los de cadena corta. ¿Cuál es su nombre, disculpa? Quinífero central. Quinífero. Exacto. Ese es el mismo. Sí, ese es el mismo. Reduce la resistencia a la insulina. Eso no, o sea, con eso explicas el éxito que tiene la cirugía bariátrica. Con eso. Listo. Ya está. Muy vascularizado, ganglio linfático, plexo mucoso de Meyler y de conjuntivo. Listo. Vamos a ver también, por ejemplo, otro, luego viene en este caso mucosa submucosa, la muscular. En algunos textos lo encuentras como la muscular externa. ¿Por qué lo llamaron así? Porque había una muscular interna. Por eso lo llaman específicamente muscular externa. O solamente muscular. La célula, en este caso la capa muscular contiene el músculo liso longitudinal externo y el músculo liso circular interno. Y dentro de esa capa vas a tener un 5% de células que son diferentes a estas de aquí, que son las células marcapasos del corazón que tienen del corazón, del intestino, que tienen función similar a las del nódulo sinusal en el corazón y que son las células intersticiales de Cajal. Células intersticiales de Cajal. Estas células, en este caso intersticiales de Cajal, tienen en este caso, bueno, listo, tienen un tipo de ondas, que son las ondas lentas, y las otras son las ondas en espiga. Listo. Esto de acá, este tipo de ondas, no es en este caso despolarizaciones. Son potenciales de membrana en reposo, pero variables. ¿Ya? Si te preguntan, por ejemplo, te dicen, la onda lenta se produce, ¿por qué? Por la despolarización producida por calcio. Falso. Acá no hay en este caso despolarización. Esto se conoce como el potencial de membrana en reposo variable. Acá sí, ya después cuando se estimula, ahí recién entra el calcio y produce esto. Sí, esto. Entonces, según el Guyton, esto de acá te da, por ejemplo, que estas ondas varían en este caso entre los menos 50 si el promedio es menos 56 milivoltios, ese es el promedio en este caso. Y luego, sí, acá es menos 40 milivoltios. 40. El potencial umbral para que se produzca la espiga es menos 40 milivoltios. Y va desde menos 60 a menos 50. Menos 60 milivoltios a menos 50 milivoltios. Entonces, cuando alcanza, por ejemplo, ahí que va a ser emitir disparos en espigas. ¿Qué hace el parasimpático en estas células intersticiales? Lo inerva el parasimpático a través de neuronas postganglionares. Sus cuerpos se van a encontrar en el sistema nervioso entero. Sistema nervioso entero. ¿Ya? ¿Qué aumenta? Aumenta la amplitud y aumenta la frecuencia de despolarización. Y por eso produce, o sea, el parasimpático ayuda a la digestión. ¿Ya? Entonces, listo.
se va a encontrar un plexo que lo regula. Se conoce como el plexo mientérico, o algunos lo llaman plexo entérico, plexo entérico o mientérico de agua. Plexo mientérico o entérico en este caso de agua. Este lo vamos a ver acá. Acá está, el plexo mientérico. Este plexo mientérico va a ser responsable, por ejemplo, de dos principales movimientos del intestino: peristaltismo y segmentación. ¿Cuál es el principal? A nivel del intestino. A nivel del intestino es la segmentación. ¿Ya? A nivel del intestino es la segmentación. Pero nosotros vamos a ver, por ejemplo, este mecanismo que van a seguir acá. Por acá más o menos estaría en este caso la masa. Y entonces, por acá se va a producir un anillo de contracción. Y a este nivel se produce un tipo de relajación. Exacto, se llama relajación receptiva. Listo. Este anillo de contracción lo mandan 2 o 3 centímetros detrás de, en este caso, de la ubicación de la masa. Luego vamos a ver, por ejemplo, que va a haber, nosotros ya habíamos visto en la primera clase que hay algunos neurotransmisores que son excitadores y otros inhibidores. Acá, ¿quiénes van a actuar? Va a actuar la acetilcolina, por ejemplo, y también una sustancia que produce contracción. Mientras que la relajación receptiva, que lo vas a tomar como una inhibición, se va a producir ¿por quién? Se va a producir, en este caso, por el péptido intestinal vasoactivo y también por el óxido nítrico. El único neurotransmisor del tipo gaseoso. Listo. Ya está. Entonces ya saben, mira, que por ejemplo, qué neurotransmisores ocasionan la relajación o inhibición: péptido intestinal vasoactivo, óxido nítrico y la contracción acetilcolina y sustancia. Ya eso produce la contracción. Listo. Luego vamos a tener en este caso la serosa. La serosa. Esta serosa es también tejido conjuntivo aerolar o tejido conjuntivo laxo. En la parte externa está recubierto por un epitelio escamoso simple. Luego ya va a venir en este caso el perito. Listo. Entonces, eso es un resumen de toda la estructura de la pared, en este caso del tracto gastrointestinal. Esto puede variar, ¿ya? ¿Por qué? Porque ¿a qué nivel encontramos una capa oblicua? El estómago. Ya es la principal zona de la expresión. Listo. Entonces, mucosa muscular, listo, intersticial bilateral. Intersticial bilateral son las células macropáticas del sistema digestivo. Va en la parte superior, en la parte inferior del S2 a S4. ¿Ya? Entonces son parasimpáticos. Entonces, por ejemplo, ¿qué se practicaba cuando había? Ya, bueno, eso no se está moviendo. Listo, ahí está. Entonces no se olviden, ¿ya? El vago hasta la mitad del colon. Bueno, algunos lo toman hasta la mitad, otros lo toman en este caso hasta los 2/3. Pero es en este caso solamente ¿de quién? Del colon transverso. Y luego el resto, colon descendente, colon sigmoides, recto y ano, están inervados por S2 a S4. Neuronas, sí, también, nervios simpáticos en este caso, parasimpáticos pélvicos. Hay un esfínter, hay un esfínter en este caso, esfínter anal externo e interno. ¿Cuál es el voluntario? El externo. Y el externo está formado, obviamente si es voluntario, por músculo estriado. Allá se van a encontrar los receptores nicotínicos del tipo N2. ¿Ya? ¿Dónde están los N1? En los ganglios
en los ganglios autónomos para vertebrales. ¿En dónde dijiste? Ajá. En el músculo, ahí también, en el músculo esquelético, N2 creo. No me acuerdo. Músculo esquelético. Ya. ¿Cómo era eso de N1? ¿Puedes repetir? Los receptores, muscarínicos, creo que los receptores nicotínicos, ya del tipo N1 y N2. N2 en este caso estaría, por ejemplo, en el esfínter vesical externo y también en el anal externo. Y el N1 está en los ganglios autónomos paraclaturales. Cuando vamos a hablar de regulación, nosotros vamos a hablar principalmente de dos tipos de regulación de la secreción. Una que sea intrínseca y la otra que es extrínseca. Cuando hablamos de regulación extrínseca, van a tomar en cuenta mecanismos endocrinos y mecanismos autónomos. ¿Ya? Mejor lo hago. No voy a hacer que me engañen. Regulación. La regulación se va a dividir en intrínseca y extrínseca. Entonces, la extrínseca va a estar por los nervios craneales y eso, ¿ya? Y también en este caso por los mecanismos endocrinos. Y la intrínseca, ¿quién? El sistema nervioso entérico. O también el cerebro entérico, como lo llaman estudios. Luego, acá vamos a ver, por ejemplo, ¿y quiénes? Los intrínsecos también van a ser los mecanismos paracrinos. En los paracrinos vamos a ver la secreción de somatostatina, la secreción de histamina, la secreción, por ejemplo, del péptido liberador de gastrina. Ya, en ese caso. Listo. Ya. También en este caso, por ejemplo, nosotros vamos a ver que tendrá sensibilidad, tiene que tener sensibilidad, ¿sí o no? Pero esto no es sensorial, ya es sensación, ¿no? Entonces, estas sensaciones van a viajar a través de las neuronas que tienen fibras aferentes, viscerales, generales. ¿Hacia dónde van a ir? Hacia el núcleo del tracto solitario. El tracto solitario envía aferencias al núcleo motor dorsal del vago y el vago responde con neuronas motoras, en este caso, a través de sus fibras. ¿Ya? Sensorial tiene que ver con sentidos especiales, por ejemplo, visión, equilibrio, visión, olfacción y gusto. Y todo lo demás es sensitivo. A tus 5 sentidos le quitas el tacto y le pones equilibrio. Ese es sensorial. Y el tacto es todo lo demás. En lo sensorial no. Los receptores del dolor es sensitivos, son los nociceptores. Son sensitivos. Simpático, parasimpático. Eso ya lo vimos, ya el simpático y parasimpático van a tener sus neuronas preganglionares, pero algunas de ellas pueden, las postganglionares van a estar en los plexos. Ya las postganglionares en los plexos, acá están las aferentes, neuronas sensitivas, y que van a subir a través del tronco encefálico, principalmente. ¿Ya? Listo. Y van a ir, como les dije, ¿hacia dónde? Hacia el núcleo del tracto solitario, a la parte caudal. La parte rostral está encargada del busto. ¿Ya? Ahí llega ¿quién? El 7, el 9 y el 10 también. ¿Ya? Listo. Ya, acá sí entramos ya a fisiología. Entonces acá lo vamos a enseñar nomás para. Entonces en esta parte vamos a ver, por ejemplo, las sustancias reguladoras gastrointestinales. Acá, por ejemplo, tú vas a ver que en la regulación, en este caso gastrointestinal, va a haber algunos términos nuevos, como por ejemplo enterogastrones.
¿Ya? ¿Qué son las enterogastronas? Las enterogastronas en este caso son hormonas que secreta el intestino, pero que regulan la secreción gástrica. ¿Ya? ¿Cuáles? La somatostatina también. El péptido inhibidor gástrico, también conocido como péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, el péptido parecido al glucagón tipo 1, también va a estar ahí, el GLP-1, también eso, y la secretina también, van a ser enterogastronas. ¿Ya? Entonces, ya ese término, grábense, ya enterogastronas son aquellas que son secretadas a nivel del intestino, o sea, por enterocitos, pero que regulan la secreción gástrica, ¿ya? Enterogastronas. Listo. Y de esas, por ejemplo, el péptido parecido al glucagón tipo 1, y también el GIP, que es el péptido inhibidor gástrico, pertenecen al grupo de las incretinas. ¿Ya? Las incretinas, que en este caso ya no regulan la secreción gástrica, sino que estimulan la secreción, por ejemplo, ¿de qué? De insulina. ¿Ya? Son incretinas. Luego, vamos a ver ya. Entonces, los mecanismos hormonales están dentro de la regulación extrínseca o intrínseca. Los hormonales, extrínsecos. ¿Ya? Entonces, básicamente, por ejemplo, ¿ya? Vamos a ver, ya, y acabo de empezar explicando ya un poco de fisiología gástrica y las asas de retroalimentación. ¿Ya? Vamos a ver, por ejemplo, a nivel del estómago, ¿ya? Van a existir glándulas gástricas, pero esas glándulas gástricas se van a clasificar en glándulas del cuerpo, glándulas antrales y algunas que incluso secretan, por ejemplo, la gastrina del tipo 34, pero que van a estar en el duodeno. Por eso se llaman glándulas o células que duodenales. Ya, entonces vamos a empezar en este caso con las células G. Estas células G, ¿qué secretan? Gastrina. Entonces este tipo de células G van a ser de dos tipos. Ya vamos a tener las células G antrales y las células G duodenales. En este caso, por ejemplo, se van a hacer dos. Las células en este caso antrales, ¿dónde van a estar? En glándulas. Ya con bueno, anatomía no voy a decir mucho ya en esta parte, ya solamente y las duodenales. Las antrales en este caso van a secretar la G17 y las duodenales la G34. La 17 tiene mayor actividad biológica, pero es una vida media corta. La G34 tiene menor actividad biológica y mayor concentración plasmática. Gastrina 17, gastrina 34. ¿Qué significa 17? 17 aminoácidos para esta, 34 para esta. ¿Ya? Listo. Entonces en esa parte laterales, duodenales. Listo. Luego vamos a ver por acá otro tipo de células que van a ser las células de tipo D. Células D. ¿Qué secretan? Somatostatina. La somatostatina también va a ser de dos tipos. Y acá hay en este caso células, acá hay del cuerpo y también en este caso las antrales. Y las que dijo su compañero, las duodenales, están también. Pero las del cuerpo van a secretar esta de acá, que es la somatostatina del tipo 14 y las antrales, la somatostatina del tipo 28. ¿Cuál es la más importante? Esta de acá. Ya la ven. Esta de acá. Listo. Entonces ahí está, somatostatina. Luego vamos a tener por acá, estoy haciéndolo más o menos como un esquema, pero para explicar. Entonces, estas de acá, vamos a tener estas de acá, las SCE, así lo conocen. Son las células que lo conocen como las enterochromatin-like, células parecidas a las enterochromatin.
¿ya? Estas de acá son células parecidas a las heterocromafines, células similares a las heterocromafines, pseudocromafines, enterocromafines también lo conocen. Ya tiene varios nombres. Principal función, acá lo que nos interesa es la secreción de quién, de histamina, pero también secreta serotonina o 5-hidroxitritamina, y esa va a ser la que va a estimular las terminaciones vagales, ¿ya? Pero ahora solamente vamos a trabajar con esta secreción de acá, ¿verdad? ¿Lista? Listo. Luego, en esto de acá, nosotros vamos a tener aquí las células parietales. Estos de acá, algunos autores dicen que hay de 4 a 5 por glándula. Y estas de acá van a ser las células, parietales, ya, pero en el esquema, en realidad las células parietales más o menos están por el fondo de la glándula. Acá lo voy a colocar a las células parietales. Las células principales están más o menos en el fondo, pero acá lo voy a colocar acá para hacer el lazo de retroalimentación. Entonces, estas células van a ser las principales. También, o sea, estas acá están distribuidas. Entonces, estas células principales lo denominan también las células principales, las células pépticas o células simógenas. Entonces, ¿qué secretan? Secretan una enzima inactiva, o un simógeno que se llama sepsimógeno. Y luego vamos a tener esto que está, las oxínticas células, en este caso parietales, pero ahí no se queda todo. También vamos a tener las células mucosas del cuello. ¿Ya? ¿Qué secretan? Mucosas. Un dato importante que diferencies es, mira, una pregunta que te pueden hacer es, ¿cuánto es el pH del quimo a nivel del estómago? 1.8 a 0,2. Ese es el pH de quimo cuando está en este caso mezclado. ¿Cuánto es el pH del jugo gástrico? 0.8. ¿Cuánto es el pH en este caso de la superficie gástrica? Neutro, ya es 7. Por el mojo ahí vas a presentar ion, en este caso, bicarbonato. Por eso, de la superficie, por eso tienes que diferenciar. Aquí hemos mezclado el pH del jugo gástrico sólido y el pH de la superficie gástrica. ¿Okay? ¿El pH del quimo al salir del estómago cómo se llama? Del quimo, no, ¿El pH del quimo al salir del estómago? Cualquier cosa tengo una urgencia ya. De 1.8 a 2. Luego del quimo, de 1.8 a 2. 1.8 a 2. De 1.8 a 2. El jugo gástrico solito es 0.8. Y de la mucosa, o sea, de la superficie gástrica, es neutro. Más o menos así. ¿Ya? Entonces, acá vamos a tener las oxínticas o parietales, también lo conocen. Estas oxínticas van a secretar, van a secretar ácido clorhídrico. Van a secretar ácido clorhídrico, pero también van a secretar factor intrínseco de Gastrén, que es una glucoproteína o un polipéptido esencial o no esencial. Esencial para Esencial, ya. Es esencial en esta parte. Ya, pero acá no lo voy a hacer porque solamente necesito esto de acá para hacer la retroalimentación. ¿Las qué? Las simógenas de esta célula son las principales simógenas o pépticas. Acá nuevamente hay receptores. Ya cada una de estas células va a tener nuevamente receptores. Entonces nosotros vamos a empezar primero con la gastrina. La gastrina se estimula, o sea, la gastrina se secreta ¿por qué? Primero porque por acá va a estar el vago y va a liberar en este caso ¿a quién? A una molécula que se conoce como el péptido liberador de gastrina. Y este mecanismo en este caso es del tipo extrínseco, porque llega por el vago. Listo. Entonces, ¿qué
Pero hay otro mecanismo que principalmente por acá lo vas a ver, que se estimula por quién, por aminoácidos y polipéptidos. Las proteínas como tal estimulan a las células ¿qué? No estimulan las proteínas. Ahí está mal. Solamente son en este caso aminoácidos y polipéptidos. Y dos tipos de aminoácidos, la fenilalanina y la arginina. Esos son los aminoácidos más potentes que estimulan a las células G. Y si se han encontrado por ahí proteínas, ahorita le explicamos por qué las proteínas no estimulan la secreción de gastrina. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a ver péptido liberador de gastrina. Esto de acá y estos de acá, ¿qué hacen? Estimulan a las células G para la secreción de gastrina. Listo, ya está. Entonces, estas células G secretan estos dos tipos de gastrina y estas gastrinas van a estimular. Primero, pueden estimular a través de un mecanismo directo y segundo, a través de un mecanismo indirecto, la secreción de ácido clorhídrico. Mira, por eso necesitaba plumones de varios colores para hacerlo. Me encanta. Otro color. Entonces, esta de acá, en este caso, esta gastrina va. O sea, más claro. La gastrina viene por acá, ¿ya? Así. La gastrina es, en este caso, regulador endocrino, no es paracrino, es endocrino. Viene por acá y va a estimular a estos de acá, pero también estimula directamente a estos de acá, a las células oxínticas. En las células oxínticas nosotros vamos a tener estos receptores de acá. Esta es una célula oxíntica. Entonces acá nosotros vamos a tener dos tipos de receptores. Estos receptores van a ser, bueno, eso depende de dónde lo leas, ¿ya? En el boro está como los SK1 y en el costanzo está como los SK. Los otros son los SK2 y los SKB. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Miren, ahí también depende de dónde lo leas. Porque ahí, por ejemplo, la primera tiene la gastrina, va a tener en su extremo C-terminal, va a tener similitud en la secuencia de aminoácidos con la colecistocinina. Por eso que van a compartir este receptor, porque este si le quitan que colecistocinina, ¿cierto? Pero van a tener en este caso similitud la gastrina con la colecistocinina, ambos pueden estimular a este tipo de receptores. Ahora, el Costanzo dice que este receptor de acá solamente puede ser estimulado por la colecistocinina o quinina también. Pero el Boron te dice que es de acuerdo a sensibilidad. La sensibilidad de este receptor a la colecistocinina va a ser en este caso 3 veces la sensibilidad ¿para quién? Para la gastrina. O sea que es menos sensible a la gastrina que a la colecistocinina. ¿Ya? Eso es para el CCK1 o CCK-A. Para el CCK2 o CCK-B, acá vamos a ver que este es sensible tanto para la colecistocinina como para la gastrina. Estos son receptores acoplados a la proteína G-alfa-Q y obviamente ¿a quién? A la fosfolipasa C. La fosfolipasa, ya sabes el mecanismo. Fosfolipasa degrada ¿quién? El PIP2 a IP3, aumenta la concentración de calcio y ¿a dónde va? ¿Qué estimula? La secreción. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia entre esos dos tipos de receptores. ¿Ya? Tiene igual sensibilidad a la colecistocinina y a la gastrina. El primero es más sensible a la colecistocinina, 3 veces más sensible que a la gastrina. Listo. Entonces, el mecanismo directo e indirecto va a ser este. ¿Ya? Este es el mecanismo, o lo voy a hacer así. ¿Ya? El mecanismo indirecto. Y el mecanismo directo es obviamente cuando se van los receptores CCK. ¿Ya? Los CCK. Y acá también va a haber receptores, en este caso de gastrina, que van a estimular a estas células. ¿Para qué? Para que secreten histamina. Listo. Ahora nuevamente esta de acá.
histamina va a ir y se va a unir, o bueno, va a estimular otro tipo de receptores que vamos a encontrar aquí. Este tipo de receptor es los histamínicos de tipo 2. Los histamínicos de tipo 2. Ahora, los histamínicos de tipo 2 van a tener especial importancia, por ejemplo, en el tratamiento de las úlceras pépticas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vas a administrar algunos fármacos que van a ir y van a inhibir estos receptores de acá. ¿Cuáles son? La ranitidina, la simetidina y la fenocitidina. ¿Ya? Ahí están estos. Y ahorita lo escribo. Esa histamina activa los receptores y activa el mismo mecanismo de la proteína, método de calcio y secreción. Espera. Estos tipos de receptores van a estar ligados a otra segundo mensajero. Ya, pero esto es la adenilato ciclasa. O bueno, ya directo el segundo mensajero. La enzima es la adenilato ciclasa y el segundo mensajero es el AMPC cíclico. Este va a la PK y luego te produce aumento de calcio intracelular y secreción. Ese es el mecanismo. ¿Ya? Entonces, miren, estas de acá, ambas, con esta proteína, a la fosfolipasa C. Acá está ligada la proteína G-alfa-S. Listo. Y este receptor histamínico tipo 2 está tiene relación con la enzima adenilato ciclasa que va a producir el adenosín monofosfato cíclico y ese aumenta la concentración de calcio intracelular por medio de PKA. Listo. Ya está. Entonces, mira, de esta manera es indirecto. ¿Por qué? Porque la histamina, secreción de histamina y luego recién secreción de ácido clorhídrico. Mientras que a través de los receptores SK, principalmente B, van a secretar directo el ácido clorhídrico. Y acá viene el mecanismo de retroalimentación. A estos polipéptidos, ahorita que me acuerdo, también lo llaman peptonas. Si tú en mi libro encuentras que las peptonas estimulan a las células G, son polipéptidos. Listo, ya está. Entonces, mira, este de acá, este ácido clorhídrico, ¿para qué es importante? Para la conversión de pepsina a pepsina. Ya, eso es otra importancia. La degradación proteica, pero solamente afecta a la estructura terciaria. ¿Ya? Solamente afecta a la estructura terciaria de las proteínas. La estructura secundaria y primaria van a estar principalmente a cargo de ¿quién? De la pepsina. ¿Ya? Listo, entonces, esto acá. Entonces, acuérdate, el ácido clorhídrico afecta a la estructura terciaria de las proteínas. Luego, este ácido clorhídrico también es importante ¿para qué? Para que el pepsinógeno se transforme en ¿qué? En pepsina. La pepsina, en este caso, esta pepsina es importante ¿por qué? Mira, porque en este caso, por ejemplo, si aparece por enfermedad de reflujo gastroesofágico, si lo habíamos visto en la clase pasada, la enfermedad de reflujo gastroesofágico te predispone al esófago de Barrett. El esófago de Barrett es una metaplasia o transición de epitelio. Y en este caso, ¿por qué surge? Surge por el recambio del epitelio poliestratificado, no queratinizado, acidino. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va en este caso por el mecanismo de protección, para proteger en este caso la mucosa del esófago. Y el esófago de Barrett es una de las principales causas de, en este caso, de cáncer esofágico. Tiene un nombre ese cáncer. Carcinoma. Epidermoide. No es epidermoide. Es ya después ya es un correcto. Entonces, en este caso, nosotros vamos a ver ya. Acá nos quedamos ya en la pepsina. ¿Y por qué iba eso? Porque la lesión del esófago por el flujo gastroesofágico, ¿quién lo causa principalmente? ¿El ácido clorhídrico o la pepsina? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién lo causaría? ¿O quién contribuiría más a eso?
El ácido clorhídrico obviamente solamente degradaría ¿quién? Las estructuras terciarias. La pepsina no degradaría todas las proteínas. Entonces, ¿quién depende más? El látex. Listo. No me acuerdo del cáncer. Ya. Entonces ahí está. Listo. Ya. Entonces, ¿qué hace esta pepsina? Por acá hay una proteína y hace la degradación incompleta. Miren, ¿esta proteína qué hace? Ocasiona más o produce más aminoácidos polipéptidos, estimula más la gastrina, de nuevo se repite esto, se potencia durante la digestión. Listo, ¿qué pasa cuando el pH desciende demasiado? Es decir, ya estamos ácidos. Entonces, esa acidez, ¿a quién activa? Esa acidez activa a las células D. ¿Y esa célula? ¿Por qué? Porque este mecanismo de retroalimentación sigue produciendo ácido clorhídrico. Obviamente que a mayor, en este caso, concentración de ácido clorhídrico, más acidez. Disminuye el pH que produce este ácido, la acidez, activa las células D y ahí es donde se inhibe o se produce la inhibición para CRIM de la somatostatina. Entonces, esta somatostatina no solamente es sintetizado acá, también es sintetizado por las células delta de páncreas y también en este caso a nivel de las neuronas del hipotálamo. Ahí se va a conocer como el péptido inhibidor de la hormona del crecimiento o péptido inhibidor de la GH. Entonces, de nuevo, esta somatostatina hace una inhibición indirecta, lo puede hacer acá la gastrina, lo puede hacer también aquí, o lo puede hacer en esta parte de acá, la directa. ¿Ya? Ahí están mecanismos indirectos y el directo, que va, siempre acuérdate, directo a las oxinas, ¿ya? Indirectos a las demás. Ya, hablando de la regulación extrínseca, vamos a hablar en este caso también de la regulación que ejerce el vago. Y esto es importante, ¿por qué? Porque más antes, por ejemplo, en las úlceras gástricas, ¿con qué lo trataban? Como una vagotomía. Ya la vagotomía. Pero también en este caso, vamos a ver que había una vagotomía selectiva también, ¿ya? Entonces, ¿en qué consistía? Básicamente en cortar, en este caso, los troncos vagales que llegan hacia el estómago. Entonces, ¿qué va a suceder? Mira, en esa parte de ahí, el vago principalmente va a actuar para la regulación de aquí y aquí. Pero en este caso de aquí, el vago regula aquí y aquí. Entonces, ¿cuál es el mecanismo más importante de regulación que va a dar el vago? ¿En las oxínticas o en las enterocromafinas? Eso es a lo que todos van. Es las heterocromafinas. ¿Ya? Este es el mecanismo más importante del vago. ¿Y por qué? Mira, porque básicamente el estímulo para acá, mira, ¿qué pasa, por ejemplo, durante el día? Durante el día, obviamente, cuando tú comes, ¿quién va a estimular la secreción de gastrina? Los alimentos que tú comes, ¿ya? Y la distensión, en este caso de la pared, vía reflejos y básicamente también hay control. Pero ¿qué pasa durante la noche, por ejemplo? Durante la noche, duermes, ya no estás en actividad, o sea, ya no, por ejemplo, ya no estás comiendo, o a veces, ¿no? Ya, pero lo normal ya no, en este caso ya no estás comiendo. ¿Y qué va a pasar? El único mecanismo regulador que te queda para la secreción de ácido clorhídrico es el vago. El vago, ya el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque este de acá ya cesó, ya no hay proteínas en este caso, durante la noche, por ejemplo. ¿Y qué te queda para la producción de ácido clorhídrico? Solamente la regulación vagal. Entonces, esta regulación vagal es acá principalmente.
Y bueno, esto es principalmente ¿por qué? Porque la histamina es la que potencia más para la producción de ácido clorhídrico en este caso. Y por eso es que esto lo descubrieron con los antagonistas de los receptores H2. Este de acá va a ser en este caso lo que les dije, la cimetidina, la ranitidina y la esto está en fisiología en el Stuart, ahí está. Listo. Ya, entonces esos van a actuar ¿dónde? Los receptores H2, acá. Lo inhiben y básicamente se elimina eso. Por eso es que el tratamiento con eso de ahí da más resultado cuando toman estos medicamentos en la noche que en el día. ¿Ya? Listo. Y los inhibidores de la bomba de protones, que también está en fisiología. ¿Ya? Sí, pero, en fisiología solamente voy a hablar de los tres clásicos. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser? Los que mencionan los libros son el omeprazol, el lansoprazol y el rabeprazol. Son tres. Lo más importante, ya los inhibidores de la bomba de protones. Estos inhibidores de la bomba de protones van a ser el omeprazol, el lansoprazol y el rabeprazol. En los libros de fisiología esto es clásico ya, siempre le encuentras a esos tres. Ya está. Entonces, este de acá, el más importante, o bueno, el que es más este de acá, el omeprazol. ¿Qué hace? Mira, el omeprazol a la bomba de protones lo va a inhibir. A esta bomba de protones, en este caso, que es de qué? Es de potasio y cloro. Entonces, y el cloro viene por acá. Ahí está. Entonces, ¿qué va a pasar? Mira, el omeprazol es importante porque si en este caso inhibe, o sea, inhibe a las células oxínticas, por ejemplo, o tiene su actividad sobre las células oxínticas, solamente va a afectar a la bomba. Es decir, que se mantiene la excreción de ¿quién? Del factor intrínseco. ¿Ya? Y eso es importante, ¿por qué? Porque te ayuda a prevenir la anemia perniciosa, previniendo la gastritis. ¿Ya? Listo. Ahí está. Ya. Entonces, las aferencias del estómago lo va a llevar ¿quién? Acá también se secretan las 5-HT. La hidroxitriptamina, también conocida como serotonina. Esta principalmente va a estimular a esto de acá, a las terminaciones nerviosas sensitivas del vago, van a ir, su cuerpo está en el ganglio nudoso, y de ahí se proyectan hacia el núcleo del tracto solitario, de nuevo el mecanismo. Núcleo dorsal del vago y de nuevo regula la secreción. Reflejo vago-vagales. Se inicia en el vago, termina con el vago. Ya son los reflejos vago-vagales. Listo. La histamina sí es paracrino. En el boro, a estos dos, a la gastrina y somatostatina, lo llaman regulación humoral. ¿Ya? Humoral. A estos de acá. Este es paracrino, este es endocrino y este de acá también es paracrino. Paracrino la somatostatina y la histamina. Endocrino la gastrina. ¿Ya? Endocrino en este caso la gastrina. Listo. ¿Cuál es la única región del estómago que no tiene glándulas gástricas? Ahí está el glándulas. No. El cardio. La región del cardias no tiene en este caso glándulas gástricas. Una glándula gástrica
es más o menos así. Ahí está. Esa es una glándula gástrica, ¿ya? Entonces, en este caso, estos se forman por repliegues que vamos a encontrar en el estómago, formados por la muscular de la mucosa, muscular y mucosal. Entonces, ¿qué pasa? Mira, estos repliegues lo llaman pozos gástricos. Pozos gástricos. Y están formados principalmente por una foseta, que en algunos textos llaman foviola, o fosa también. Luego tienes en este caso un cuello y finalmente una base. El borón lo divide así al estómago, por si acaso, ¿ya? Lo divide en un estómago proximal, en un estómago distal. Al estómago distal, en este caso, algunos lo llaman región pilosa. ¿Y por qué hago esto? Porque en el boro te dicen que el estómago proximal secreta ácido clorhídrico, factor intrínseco de Cas3, secreta pepsinógeno, mientras que el estómago distal solamente secreta somatostatina y gastrina. ¿Ya? Esa es otra clasificación, porque te pueden preguntar el estómago proximal, secreta así. Listo. Ya está. Entonces, ahí está. Ya vimos entonces este tipo de regulación en este caso por hormonas, la gastrina, la somatostatina, por ejemplo. Regulación paracrina. La regulación en este caso paracrina, van a ir solamente por difusión hacia sus células dianas, están cerca. Mientras que, por ejemplo, sustancias neuroendocrinas, ¿cuáles? Este de acá, el péptido liberador de gastrina, por ejemplo. Esa es una neuroendocrina. Acá la 5-hidroxitriptamina, por neurotransmisores. La histamina, verdad, ahorita que me acuerdo, es producida a partir del aminoácido histidina en la lámina propia. ¿Ya? Ya está. Luego, ya hormonas, ahí está, paracrinas, neuroendocrinas, ya está. ¿Ya? ¿Qué es lo que van a producir las neuroendocrinas? Van a actuar mediante mecanismos, en este caso, que incluyen potenciales de acción. Por eso son neuroendocrinas. ¿Ya? Las hormonas no, las hormonas directo a su receptor. Ahí expliquemos. La gastrina. La gastrina son secretadas por las células G del estómago, estimula, ya lo vimos, por mecanismos directos e indirectos. ¿La secreción de qué? Bueno, ahí dice protones, hidrogeniones, pero en realidad es la secreción, claro, de hidrogeniones. Luego estimula el crecimiento de la mucosa gástrica. Ese es el efecto trófico que tiene. A eso se llama efecto trófico. Ya no es efecto endocrino. ¿Ya? ¿Qué es el efecto trófico? El efecto trófico es cuando una hormona estimula a las mismas células que lo producen o a otras vecinas para que en este caso haya cambios genéticos. ¿Y eso a qué lleva? Por ejemplo, a la apoptosis o muerte celular. ¿Ya? Entonces, ese es en este caso una de las funciones que van a hacer estimula el recambio de mucosa gástrica, o bueno, el crecimiento de mucosa gástrica. Ese es el efecto trófico. Ahora, ¿cada cuánto se cambia el epitelio gástrico? De 2 a 3 días. Y el intestinal, 7 días. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que para el ácido clorhídrico hay una barrera mucosa. Hay una barrera, bueno, que lo conocen como la barrera en este caso, para el pH ácido, para evitar la degradación de las proteínas, ¿ya? De las membranas celulares. Entonces, vamos a ver, hay 3 barreras. Primero está la barrera de Mohs, ¿ya? Esa es la primera barrera. La segunda barrera es, en este caso, las uniones adherentes entre las células de la mucosa gástrica. Esa es la segunda barrera. Y la tercera barrera es esa,
el recambio constante del epitelio. ¿Para qué? Para eliminar las células lesionadas y de nuevo mantener las nuevas. Listo. Entonces esa es la gastrina secretada por las células G. Y luego tenemos acá la colecistocinina. La colecistocinina, la gastrina, la segunda hormona. Bueno, el estudio de las hormonas se empezó por acá exactamente, por el tracto gastrointestinal, se descubrieron las primeras hormonas. La gastrina es la segunda en descubrirse, la secretina es la primera. Ya, entonces, acá en la colecistocinina vamos a ver las células I del duodeno y el yunque. Miren, la colecistocinina va a actuar a nivel del páncreas. ¿Cuál es el estímulo? Ya, de la gastrina ya vimos el estímulo. El estímulo para la secreción de colecistocinina es la presencia de carbohidratos, proteínas, pero en mayor medida la presencia de lípidos. La presencia de lípidos a nivel de la primera porción, en este caso del duodeno, estimula a las células I. ¿Para qué? Para la secreción de colecistocinina. Y si es estimulada por lípidos, obviamente, porque ¿contra quién va a reaccionar? Contra los mismos lípidos. ¿Qué necesitas? Necesitas bilis. ¿Ya? Necesitas bilis. Entonces, mira, primero, ya, vamos a ver ahí. Primero también en este caso va a estimular la secreción enzimática de páncreas. La secreción en este caso enzimática se va a dar en los ácidos pancreáticos. ¿Ya? Esa es la secreción enzimática en este caso del páncreas. Y ahí tiene receptores de qué tipo en las células acinares, los SK de tipo A. ¿Ya? Listo. Luego tenemos acá también la secreción de ion bicarbonato pancreático, de ion bicarbonato en este caso pancreático. El bicarbonato en cualquier parte del sistema digestivo que tú lo revises se produce así. Tienes acá esto de acá más agua. ¿Qué? La anhidrasa carbónica. ¿Qué te produce? Ácido carbónico. Es un ácido débil, se disocia en dos. Se disocia en ion bicarbonato y luego más ion hidrógeno. Este bicarbonato difunde hacia el plasma y se le conoce en este caso como la corriente alcalina. O, perdón, corriente no es marea. Y acá, este de acá se va a lumen gástrico. Al lumen gástrico. Se va al lumen gástrico, ¿ya? ¿Para qué? Para la producción de ácido clorhídrico. Ese es a nivel del estómago. Entonces, luego tenemos en este caso, ya. Y como es estimulada por las grasas, también ¿a qué ayuda? A la estimulación de la contracción de la vesícula biliar. ¿Funciones de la vesícula biliar? Almacenamiento y concentración de bilis, ya de bilis en este caso. Ahora, mira, la bilis. La bilis va a tener en este caso componentes, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los componentes de la bilis? Van a ser las sales biliares. Las sales biliares se van a clasificar en dos tipos: sales biliares primarias y sales biliares secundarias. ¿Cuál es la diferencia? Es que las sales biliares primarias fueron producidos en el hígado y al momento de que son modificados por la flora bacteriana se convierten en sales biliares secundarias. ¿Ya? Entonces, los ácidos biliares más importantes de la bilis. Porque la bilis tiene colesterol, tiene fosfolípidos como la lecitina, y las sales biliares. ¿Cuáles son? Perdón, los ácidos biliares. Estos ácidos biliares, ya los ácidos en este caso biliares, vamos a tener los ácidos biliares primarios, y si son primarios son producidos directamente por los hepatocitos, ¿ya? Y vamos a tener los ácidos biliares secundarios. Los ácidos biliares secundarios son los primarios modificados por la flora intestinal.
Esa es la diferencia, ¿verdad? Luego tenemos acá, por ejemplo, esto de acá. El ácido cólico, el ácido queno desoxicólico, el otro es en este caso el ácido, le quitas el queno, te queda desoxicólico. Y el otro es el ácido litocólico. ¿Por qué lo hice en ese orden? Ese es el orden de abundancia. El más abundante es el cólico, el segundo el queno desoxicólico, el tercero el desoxicólico y el cuarto el litocólico. Ese es el orden de abundancia. ¿Ya? Listo. Ya está. Entonces aquí están los ácidos biliares. Y luego estos van a, las sales biliares son ya las que principalmente van a formar unas partículas que se denominan las micelas. Ya las micelas son importantes. ¿Para qué? Para la absorción de líquidos. Antes de que pasemos al intestino, ¿en el estómago se absorbe algún nutriente? ¿O alguna sustancia que se absorbe en el estómago? Los aires. La aspirina. ¿Ya? La aspirina. El ácido acetilsalicílico o aspirina. La aspirina, y eso principalmente en los AINES. Vamos a ver los AINES, que es el ácido acetilsalicílico, y el más conocido, el ibuprofeno. ¿Qué hace? Inhibe a una enzima que no se oxigenasa. Y eso inhibe ¿a quién? La producción de prostaglandinas. ¿Y qué hace eso? Las prostaglandinas ayudan a la secreción de moco y bicarbonato. Y si no hay moco y bicarbonato, ¿qué te produce? Lesión de la mucosa intestinal, gastritis y puede ser úlcera. ¿Ya? Esa es la importancia de los AINES. Ahora, respecto a la gastritis, también, por ejemplo, si leen en fisiología de Stuart, ahí está, lo relaciona con una bacteria, que es la única bacteria resistente al la Helicobacter pylori. Entonces, ajá, sí, la capa mucosa. ¿El pH? Ajá. Ahí, la Helicobacter, en este caso pylori, puede provocar por sí sola úlceras gástricas, ¿ya? Pero también, ¿quiénes? Los AINES también. Entonces, generalmente para las úlceras gástricas se les da a un paciente que te da negativo Helicobacter pylori, ¿qué le vas a dar? Solamente los inhibidores de la bomba de protones o inhibidores de H2. Pero si tiene Helicobacter pylori y aparte de que tiene en este caso gastritis, tienes que darle antimicrobianos aparte de los inhibidores de la bomba. Antiinflamatorios no esteroideos. Ya, y luego tiene que relajar obviamente el esfínter de Oddi para que en este caso se libere la bilis. La bilis también tiene un fosfolípido importante que es la lecitina. Y no se olvide la lecitina. Listo. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, después de que ya no hay lípidos? Disminuye la producción de colecistocinina. ¿Y eso qué hace? Eso hace que se contraiga el colédoco y ascienda de nuevo la bilis a almacenarse en la vesícula biliar. ¿Ya? Listo. Y también en este caso, por esto de acá es una enterogastrona. No se olvide. ¿Por qué? Secretada en el intestino delgado, pero regula la secreción, o bueno, el estómago. La secretina es la principal hormona, en este caso secretada, producto de la llegada de un quimoácido. ¿Ya? Entonces, la acidez es la que estimula a las células S para la secreción, en este caso, de secretina.
Entonces, esta secretina, miren, esta secretina de acá, la colecistocinina, ¿a qué parte del páncreas exocrino estimulaba? A los ácidos. Y esta de acá va a estimular a las células ductales. ¿Para qué? Para la concentración de ion bicarbonato. Ajá. Ahí está. Ya más o menos en parte. Entonces esta parte de acá es el ácido y estos son los conductos. Entonces, ¿dónde actúa la colecistocinina? Solamente acá, a la secreción, en este caso, de enzimas. ¿Y dónde actúa la secretina? En el conducto. Acá están los receptores SK, también están los muscarínicos M3 para la acetilcolina. Luego tenemos ya, ahí está la secreción de bicarbonato en la supervía y disminuye la secreción, en este caso, de iones hidrogeniones en el estómago. Eso es lo que hace la secretina. Luego tenemos este de acá. Inicialmente se llamó péptido inhibidor gástrico y es uno de los representantes de la hiperogastrona. Después pasó a llamarse péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. ¿Por qué? Porque básicamente, y está producido por las células K. Primero, en concentraciones bajas, y así sea demasiado baja la concentración, estimula la secreción de insulina por las células beta del páncreas, ¿ya? Y luego tenemos en este caso que disminuye la secreción también de ácido gástrico, e inhibe el vaciamiento gástrico. Ahorita que me acuerdo de este vaciamiento, en el estómago, nosotros vamos a tener el músculo liso, y este músculo liso se va a diferenciar en dos regiones, del estómago proximal y el estómago distal. El músculo liso, las contracciones del músculo liso del estómago proximal sirve para expulsar líquidos, y del estómago distal sirve para expulsar sólidos. Ahí está, el Guyton lo llama la bomba pilórica, solamente para sólidos. Ya ahí también hay algunas hormonas en este caso, ya como la motilina, por ejemplo, también secretada en este caso por el duodeno. ¿A qué estimula la motilidad gastrointestinal? En el estómago también hay otra hormona que es la grelina. Lo conocen como la hormona del hambre. ¿Por qué? Porque antes de las comidas está elevada su concentración y después de las comidas baja su concentración. En realidad no, la motilina más que todo es para los complejos miogélicos. Es la hormona del ayuno. Sí. Pero la otra es la hormona del hambre, la grelina. Estimula, su aumento estimula al centro del hambre a nivel del hipotálamo. Listo, y luego tenemos acá el polipéptido pancreático también. Bueno, el páncreas en este caso, y hay el polipéptido pancreático, bueno, algunos lo llaman polipéptido pancreático principal, son secretados por las células PP del páncreas, y en este caso, ¿qué hacen? Inhiben la secreción de bicarbonato. Siempre fuerte, la secreción del páncreas es alcalino. ¿Por qué? Para neutralizar lo ácido que llega del estómago. Ya está. Listo. El enteroglucagón. Bueno, esta hormona no la he encontrado ya, pero bueno, acá en las diapositivas está así. El enteroglucagón es producido por las células intersticiales, inicia dos procesos, glucogenólisis y gluconeogénesis. Y eso nada más. Y luego acá está lo que hablábamos, el PGL1, péptido 1 similar al glucagón, o péptido similar al glucagón tipo 1, así lo llaman. Es secretado en el intestino delgado, estimula también la secreción de insulina, por eso dijimos que esta y el HIF son conocidas como incretinas, porque estimulan la secreción de insulina. Listo. Disminuye en este caso el vaciamiento gástrico
Y algo importante es que inhibe el apetito a nivel del hipotálamo. Listo, la somatostatina ya lo hemos explicado, la histamina también. Miren, acá lo llaman pseudoenterocromatitis. Listo. Ya sustancias neuroendocrinas también ya lo hemos explicado, la acetilcolina, la noradrenalina, ya neuronas adrenérgicas en este caso. Lo contrario, bueno, el simpático por lo general en el sistema de las glándulas salivales ocasiona efectos contrarios al parasimpático. ¿Ya? Por ejemplo, la relajación del músculo liso, la contracción de esfínteres, y lo único que hace de manera sinérgica con el parasimpático es que aumenta la secreción salival. Tipo de receptores antireto no específico. Y acá está el péptido intestinal vasoactivo, eso es lo que dijimos, es un inhibidor. Ya es un inhibidor, ya lo dibujemos al inicio también. El óxido nítrico también permite la relajación. Y el péptido liberador, en este caso de gastrina, ya lo vimos aquí también. Y bueno, algunos neurotransmisores adicionales, porque el sistema nervioso entérico, también cerebro entérico, es algunos libros lo consideran como el más grande, el sistema nervioso más grande incluso con mayor cantidad de neuronas que la médula espinal, y otros dicen que es igual. Ya, entonces, tenemos por ejemplo allá las encefalinas también, que permiten también la contracción del músculo liso y disminuyen la secreción, en este caso intestinal. Luego tenemos por allá el neuropéptido Y. Este neuropéptido Y, ya neuronas del sistema nervioso entérico, ya neuronas en este caso del sistema nervioso entérico. Para la contracción en este caso del músculo liso hay fases. La contracción del músculo liso, aquí siempre se ha dicho, se secreta noradrenalina, se contrae el músculo liso. No es así, ¿ya? O sea, sí es porque se secreta la noradrenalina, pero en realidad la noradrenalina, en los terminales hay vesículas densas claras y vesículas densas oscuras. Estas de acá, la noradrenalina, mira, imagina, todo esto es lo necesario para la contracción del músculo liso. Acá está la noradrenalina. ¿Quién lo inicia? Primero, antes de que se libere noradrenalina, se libera adenosina. Se libera después noradrenalina por la entrada de más calcio, y entra más calcio y recién se libera el neuropéptido. Bien. Por eso es que también en este caso permite, bueno, ahí permite a nivel intestinal, permite la relajación del músculo liso, pero a nivel, por ejemplo, vascular, permite la contracción. Ya la contracción se va en tres fases, no solamente depende de la noradrenalina. Listo. Entonces, luego tenemos la sustancia P, que también es excitatoria, la contracción del músculo liso, y aumenta la secreción salival. La secreción salival no tiene regulación hormonal, ya no tiene regulación, hasta donde he encontrado yo, no tiene regulación hormonal. Listo, esto ya lo vimos. Ahí está. Ya, contracciones básicas son aquellas que se producen de manera intermitente, contracciones tónicas de manera constante. Por ejemplo, contracciones tónicas cuando en el periodo interdigestivo los esfínteres ya están más o menos de manera, en este caso, tónica, pero cuando ya se ingiere comida, ¿qué pasa? Los esfínteres pasan de una contracción tónica a una contracción básica. Y luego tenemos los esfínteres, el engrosamiento del músculo circular, ya lo vimos esto también. Bueno, manifestación de ilusión, lo vimos ese día. Y luego relajación receptiva, mezcla de digestión, vaciado gástrico también, peristaltismo, ya lo hemos visto ese día también. Contracciones segmentarias, movimiento en masa, defecación, el reflejo gastrocólico. El reflejo gastrocólico ya se da cuando se detecta, por ejemplo, que el colon, en este caso, está vacío ya. Entonces, ¿qué pasa? Se envía estímulos que pueden ser aferencias indirectas. Cuando van por el vago, regresan por el vago. Van por el sistema nervioso, en este caso a la médula espinal, hasta S2 a S4 y regresan. Esos son. Miren, este reflejo de acá, el reflejo gastrocólico, es cuando el colon ya está vacío. Entonces, el colon ya está vacío, se va a enviar aferencias
en este caso desde el colon, ¿ya? A través de una vía extrínseca, extrínseca y una vía intrínseca. La vía extrínseca va a tener neuronas que van hacia dónde? Van hacia el plexo. La vía extrínseca la vía extrínseca van hacia la médula espinal, S2 a S4, ¿ya? Y luego retornan, ¿ya? Y la vía intrínseca, ¿hacia dónde va? Solamente hasta el plexo mientero, que está en la pared, o sea, más cero. El extrínseco se va hasta la médula y el intrínseco se va hasta la pared. Entonces, ¿qué hace? Como ya está vacío el colon, ¿a qué estimula? El vaciamiento gástrico, o sea, puede continuar, ¿ya? Ese es el reflejo, en este caso, gastrocolon. Hay un reflejo que se conoce como iliogástrico, creo. También tiene que ver en este caso con el ilio y el estómago. Secreción salivar, regulación de la secreción salivar, ya lo vimos, corte nervios, ahí está. La secreción gástrica también. Una característica de las células parietales boxínticas, siempre que observes en el microscopio, es triangular. Secreción de ácido clorhídrico, secreción gástrica, la pancreática. En este caso la secreción pancreática principalmente es alcalina, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ver, por ejemplo, a nivel luminal y a nivel, en este caso, de la membrana basal o vasolateral. Entonces, principalmente se va a secretar el ion bicarbonato por el intercambiador con cloruro. Es un antiporte o contratransporte, transporte activo del tipo secundario. ¿Ya? Porque siempre van a ser impulsados por esta bomba, sodio, potasio, ATPase. Y luego acá tenemos en este caso, por ejemplo, ¿cómo se llama? Este es del plasma, ya se va a captar sodio y se va a expulsar al plasma hidrógeno. O sea, es como si en el estómago, ¿qué pasaba? En el estómago el ácido se va hacia el lumen y el básico hacia el plasma. En el páncreas es lo contrario, el básico va hacia el plasma y el ácido va hacia el básico va hacia el lumen y el ácido va hacia el plasma. Ahí está. Ya, entonces ahí está la amilasa carbónica, ahí está el proceso que explicamos. Sodio también por transporte paracelular a nivel del páncreas. Y si hay sodio, ¿quién lo acompaña por el transporte paracelular? El agua, siempre. El agua. Listo, regulación pancreática, ya también lo vimos, que los medios vagos y también secreción biliar. Ya bueno, la secreción biliar, ahí están las sales biliares, fosfolípidos. ¿Qué fosfolípido principal? La lecitina. El colesterol, las sales biliares se producen a partir del colesterol. A partir del colesterol. La bilis también, la bilis en general tiene como precursor al colesterol. Iones y agua. Entonces, acá está lo que decían la circulación, en este caso enterohepática, lo conocen algunos. ¿Por qué? Porque básicamente es un mecanismo así más o menos. Acá está el hígado, por acá está el intestino, ya entonces por acá vienen, así más como esquemático, ya, porque si no, hasta dibujar bonito. Y por acá asciende a esta parte de acá. Listo. Entonces, en esta parte, a través del sistema porta hepático. ¿Qué es un sistema porta? Un sistema porta es capilar, vena, vena. ¿Ya? Ese es un sistema porta. Capilar, vena, vena. ¿Ya? O sea, lo normal que es arteria, capilar, vena. Pero en el sistema porta, ¿qué es? Capilar, vena. Ese es un sistema porta. Entonces, acá tienes que especificar que es el sistema porta hepático, porque hay un sistema porta hipofisario. ¿Ya? Entonces, listo. Entonces, básicamente por acá, por ejemplo, por los conductos biliares, ¿qué se secreta? Se secreta la bilis, o sea, esas sales biliares primarias, los ácidos biliares primarios. Pero ¿qué pasa? De nuevo se reabsorbe y de nuevo hace el proceso, de nuevo se recicla, de nuevo se reabsorbe, se recicla. ¿Cuántos? Más o menos de 6 a 10 veces. Y de ahí se elimina.
¿Ya? ¿A partir de la sangre se forma esa bilis? ¿Cómo? ¿O a partir de la sangre que trae la porta? ¿O es solo para el intercambio? ¿Cómo? A nivel de la porta, o sea, toda la sangre que trae la porta se procesa ahí y ayuda a la formación de la bilis. Sí, a nivel de bilis. Porque, o sea, la bilis se forma a partir del colesterol. Y acá, ¿qué va a pasar? No. Trae el colesterol. O sea, el sistema porta trae. Ajá, el sistema porta trae los nutrientes. Los nutrientes ya. necesarios al hígado, y del hígado lo forma la bilis. En el hígado también, en los capilares, ¿qué tipo de capilares? Sinusoidales. Esos capilares sinusoidales tienen unos macrófagos, células de Kupffer, que pertenecen al sistema retículo endotelial. Listo. En esta parte de ahí ya está. Listo, ahí está la circulación entre el país. Listo. Digestión y absorción. Ya con absorción acabamos. Absorción en este caso. Los nutrientes van a ser de 3 tipos. Bueno, ya. Van a ser los carbohidratos, los monosacáridos, proteínas, polipéptidos y aminoácidos. Y luego vamos a ver en este caso ¿cómo se llama? Las grasas. A través de monoglicéridos, los triglicéridos se degradan, pasan como monoglicéridos y ahí se convierten de nuevo en triglicéridos dentro de la célula. Sí, se degrada así como triglicérido, se degrada y de nuevo triglicérido, y acá entran en juego los kilomicrones. Listo, entonces ahí vamos a ver por ejemplo los carbohidratos. Los carbohidratos principalmente vamos a tener aquí a la glucosa, la cabeza, la fructosa y la galactosa. Se van a degradar principalmente a partir de que, bueno, los carbohidratos se inician con la amilasa salival, se degradan parcialmente. ¿Por qué? Porque la amilasa es inactiva en el pH gástrico. Luego pasa, en este caso, al intestino, al estómago, intestino, y en el intestino hay unas enzimas de Rivette en cepillo de dientes. Entonces, esas enzimas, ¿cuáles son? La sacarasa, la alfa-dextroasa también. ¿Eso por qué? Miren, la alfa-dextroasa creo es, pero ¿por qué? Porque el almidón que no ha sido digerido llega al intestino delgado, pero solamente se degrada su cadena lineal. El enlace de ramificación no se puede degradar, ¿ya? Solamente lo degradan en este caso los enlaces peptídicos y peptídicos, los enlaces glucosídicos, que van a, en este caso, unir los monosacáridos. Ya está. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, la sacarasa, que va a degradar ¿a quién? A la sacarosa, en 2 subunidades, fructosa más glucosa. Es decir, actúa sobre qué tipo de enlace? El alfa-1, 2. Ya actúa sobre el enlace alfa-1, 2. Luego tenemos en este caso la maltasa también ahí, la maltasa. La maltasa, en este caso, ¿para quién? Glucosa más glucosa, enlace beta 1, 4. Luego, ya eso principalmente. En las proteínas, para las proteínas vamos a tener la tripsina, la quimiotripsina, la carboxipeptidasa y la péptido. A ver, espérense. Claro, la elastasa también, pero es la aminopeptidasa. ¿Ya? Ahorita viene la explicación de por qué. Miren, nosotros vamos a ver la tripsina y la quimiotripsina. Después, ¿no? La fosfolipasa. Entonces, estos no están como enzimas activas en el páncreas, no se producen como enzimas activas, se van a producir como simógenos o proenzimas. Este es tripsinógeno, quimiotripsinógeno y bueno, en este caso es no me acuerdo, sí, es del tipo alfa 2, pero en el páncreas no me acuerdo cómo está, como fosfolipasa o profosfolipasa, algo así. Ya, pero ¿cómo es su forma inactiva? Esta es la forma activa. Entonces, la tripsina ya va a degradar ¿a quién? Este degrada a las proteínas, pero desde sus enlaces internos, es decir, son endopeptidasas.
ya son endopeptidasas. ¿Y por qué hago esto? Esto lo hago porque hay otras enzimas como en este caso la carboxipeptidasa y la aminopeptidasa. ¿Qué pasa? Estas de acá son exopeptidasas. Estas son endopeptidasas, exopeptidasas. ¿Cuál es la diferencia? Estas degradan enlaces peptídicos internos y estos de acá, la carboxipeptidasa, actúa principalmente sobre el COH de un enlace peptídico y esto sobre el NH2 de otro enlace peptídico. Pero ¿qué pasa? Estas actúan no en el centro. Endopeptidasas, ¿por qué? Porque pueden actuar en el centro o dentro, o en este caso en el centro, por ejemplo, ¿ya? O para que se den cuenta. Entonces, las endopeptidasas pueden actuar acá, pero las exopeptidasas, o sea, la carboxipeptidasa y la aminopeptidasa, en los enlaces extremos, los más extremos, y liberan directamente aminoácidos. Estos de acá degradan ¿qué? Pueden degradar, por ejemplo, tripéptidos, tetrapéptidos, ¿ya? Pero estas de acá, ¿qué degradan? O sea, ¿qué liberan? Directo aminoácidos, ¿ya? ¿Y por qué lo va a transportar? Por el cotransportador de sodio con aminoácidos. Ya está. Ahí está. Ahí está. En esta parte vamos a ver, por ejemplo, cómo se absorben con el cotransportador de sodio y aminoácidos. Entonces, estos aminoácidos, ¿de dónde los vas a obtener? Por la digestión de estas enzimas, carboxipeptidasa y aminopeptidasa. ¿Estas por qué enzima se activa? Hay una enzima de los enterocitos que lo activa, el tripsinógeno en tripsina, el quimotripsinógeno. ¿Cómo se llama? Empezaba por entero. Enterocinasa o enteroquinasa, o enteropeptidasa también. Enterocinasa, enteropeptidasa o enteroquinasa. ¿Ya? Entonces, y luego, ya miren, en este caso, por ejemplo, ¿por qué tipo? En la membrana luminal, por cotransporte. Y en la membrana vasolateral, por difusión facilitada. Acá está, difusión facilitada de la luminal por cotransporte. Y esto también me estaba olvidando. Esto de acá de los dipéptidos y tripéptidos, que son productos de estas enzimas, no de estas, se van a degradar por cotransporte, pero ahora con iones hidrogenoides. Esa es la diferencia. Los aminoácidos con sodio, tripéptidos con iones hidrogenoides. Yo había leído que la tripsina y la quimiotripsina simplemente se degradan hasta polipéptidos. Eso es lo que estoy diciendo. Por eso, la tripsina, como es una endopeptidasa, actúa sobre los enlaces internos. O sea, acá te liberaría un dipéptido y un tetrapéptido. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con estas de acá? Estas actúan en los últimos enlaces. Este sobre el grupo carboxilo y este sobre el grupo amino. ¿Qué te liberan? Estos dos aminoácidos extremos lo van a liberar. Por eso que estos son exopeptidasas. Listo. Y ahí está como lo vimos. En este caso, por ejemplo, ahí estaban en el lumen, en este caso las sales biliares, por ejemplo. Ya nosotros vamos a ver, por ejemplo, ahí. En este caso, ya vamos a ver el colesterol, que es uno. ¿Quién más? Los ácidos, en este caso, biliares. Ya los ácidos biliares también, que van a entrar igual por ahí. No, Lo que los biliares, no, los ácidos grasos. también se reabsorben a la circulación Es en el ilio. enterohepática. En el ilio, ya pero estamos en el intestino, ¿o no? Mejor mañana. En este caso, por ejemplo, vamos a ver las grasas. ¿No? Las grasas se van a presentar principalmente en forma de triglicéridos. ¿Ya?
Entonces, ¿qué van a hacer los triglicéridos? Se tienen en este caso que descomponer. ¿En qué? En un monoglicérido y dos ácidos grasos. ¿Ya? Estos son los triglicéridos. Tienen que liberarse en este caso un ácido graso, ya un alcohol y eso de ahí. Y el alcohol glicerol se mantiene. En este caso de acá vamos a tener los triglicéridos. Ahí los enlaces acá van a estar los ácidos grasos. Acá hay una esterolesterasa, sí, en el páncreas, que también lo secreta. No, colesterol-esterasa colesterol-esterasa es uno. Entonces esa se encarga de degradar a los enlaces de tipo éster. ¿Ya? Entonces, se van a ir dos. ¿Qué te queda? Te queda esto de acá. Te queda un monoglicérido y se liberan ¿cuántos? Dos ácidos grasos. De esa manera es como se le degrada el triglicérido para que ingrese al interior de la célula. Ya al interior de la célula. Entonces, ¿qué hace nuevamente en el interior de la célula? En el interior de la célula nuevamente se forma el triglicérido. ¿Y de ahí con quién va? Con este de acá. ¿Con quién? En este caso se va a formar ya los kilomicrones. Esos kilomicrones permiten en este caso que vayan por el conducto torácico. Pero acuérdense, siempre estos van a ser ácidos grasos de cadenas largas. Ya los de cortos sí pueden entrar por la circulación, en este caso corta. ¿Ya has visto la vena porta, Isiria? ¿Cómo es eso? No, no. Ah, ya. Arteria no hemos visto. Tronco espleno-mesentérico. Y la mesentérica La mesentérica superior. El tronco espleno-mesentérico, Sí, la vena esplénica y la vena mesentérica. Ahí está igualito que sí. Sí, se ve. Claro.